Buen día. Hoy vamos a hablar sobre perspectiva de género. Es un tema muy importante y en realidad es algo que tenemos que acatar todos. El Estado tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género y todas sus actuaciones las tiene que realizar con perspectiva de género. Pero para abordar el tema de perspectiva de género tenemos que tener claro qué es género, qué es sexo y qué es orientación sexual. El género es una construcción social, es lo que la sociedad quiere de las personas. Esto lo encontramos desde antes del nacimiento. Lo vemos en los baby showers. Cuando va a ser una niña es rosa, cuando va a ser un niño es azul. El género es lo que encamina a las personas en la sociedad. Entonces, mientras vamos creciendo, se van creando estereotipos. Estos estereotipos los vemos cuando somos niñas. Tenemos las Barbies, las muñecas y queremos siempre hacer como una familia y lo que nos dan es ese tipo de cosas, la cocinita y juguetes de este estilo. Mientras que a los niños les dan juguetes para construir, carritos y bueno, otras cosas. Allí lo vamos viendo y esto se refleja en la sociedad cuando somos adultos. El sexo, por otro lado, es el órgano sexual con el que nacemos. Es una vagina o un pene y la orientación sexual es lo que yo decido ser con mi sexo. Lo que yo quiero en mi vida, básicamente. La perspectiva de género es importante y comienza desde el derecho internacional. Uno de los fallos más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el fallo del campo algodonero versus México. Esto ocurre en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, desde 1933, había índices de violencia y asesinatos contra mujeres muy altos. En relación con los asesinatos de hombres, pues eran bajos y los de las mujeres eran altos. Entonces el Estado ya lo veía como algo natural. En el 2001 desaparecen 3 mujeres, 2 niñas y una mujer adulta. En este caso ocurre que después aparecen los cadáveres y están mutilados, hay signos de violencia sexual y es una cuestión trágica para el género femenino. Pero el Estado mexicano no hace nada, no le da justicia a las víctimas, omite el caso y continúa. Por eso va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos abre los ojos y nos dice, no importa que esté en el ámbito privado, es algo que le tiene que interesar al Estado por la debida diligencia. El Estado tiene la obligación de investigar, prevenir, sancionar y reparar. En este caso no se dio y por eso se sancionó al Estado mexicano. Allí se empieza a consolidar lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género se da porque desde la historia la mujer ha sido subyugada. Siempre se ha creado el concepto de mujer como que tiene que obedecer y estar sometida. Pero la lucha por los derechos de la mujer ha logrado que el mundo abra los ojos y lo vea desde una forma diferente. ¿Por qué? Porque existía una naturalidad al ver que un esposo matara a su mujer. Se veía a la mujer como su propiedad. Lo que busca la perspectiva de género es desnaturalizar esta discriminación. Entonces nuestra Corte Constitucional también ha hablado sobre esto y nos indica que tiene que haber un criterio diferenciado al momento de juzgar en casos donde existan mujeres. Allí no solo tiene que ser el juez, sino todas las autoridades estatales y todos los funcionarios del Estado. La perspectiva de género lo que busca es que exista una tutela judicial efectiva, que no haya desigualdad, que se sancione y que la dignidad humana esté por encima de todo. Al ser un Estado social de derecho, la dignidad humana es el centro. Entonces, pues si existe violación contra los derechos de la mujer, es una ofensa contra la dignidad humana. Lo que busca la perspectiva de género es pasar de una justicia formal a una justicia material. Que todo lo que se plasma en nuestra Constitución se haga realidad, mediante la igualdad que nos lleve a la equidad entre hombres y mujeres, viendo los casos desde un concepto muy amplio. Bueno, el derecho internacional ha creado obligaciones positivas para nuestro Estado, que se basan en la debida diligencia, como ya les dije, investigar, prevenir, sancionar y reparar. Pero no solo esto, también el Estado tiene la obligación de educar. ¿Por qué?
porque los crímenes son solo como una partecita de lo que es la enfermedad en sí. La enfermedad es la cultura, es el hecho de que entre hombres y mujeres se tenga el concepto de que yo por ser mujer puedo ser menos que un hombre, cuando en realidad no es así. Nuestra Corte Constitucional lo ha mencionado varias veces y este año en su sentencia SU 080 de 2020 lo mencionó. Es una sentencia muy rica y muy importante porque nos dice el derecho internacional es importante. El derecho internacional hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es allí donde los jueces tienen que tener en cuenta el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. En este fallo, que trataremos más adelante en otros videos, una magistrada del Consejo de Estado pone una tutela contra providencia judicial debido a un divorcio en donde ella solicitó alimentos como sanción por los maltratos psicológicos que sufrió y se los negaron. Allí la Corte Constitucional dice el juez tiene que ver la norma de una manera amplia, tiene que aplicarla toda. Y los convenios internacionales dice hay que sancionar, y la sanción no solo tiene que ser penal, tiene que ser una sanción pública, una sanción privada y pues una sanción que sea realmente reparable para las víctimas. Allí la Corte Constitucional nos hace ver la importancia de la perspectiva de género y los derechos de la mujer como derechos humanos que se tienen que cumplir. Al juzgar con perspectiva de género hay que tener en cuenta dos cosas: que existen estereotipos en la ley en la medida en que la ley fue creada por hombres, y estereotipos culturales, porque hay una desigualdad histórica de forma estructural. Siempre la mujer ha estado un poco debajo del hombre y hasta los últimos años hemos logrado tener derechos. En Colombia básicamente hasta 1954 logramos votar. Entonces la perspectiva de género lo que busca es que haya seguridad y justicia. También que haya reparación y no revictimización. Nuestra constitución política también plantea ciertos aspectos especiales para proteger a la mujer. Desde 1994 las mujeres tenemos derechos humanos, pero tenemos ciertos derechos humanos particulares, en la medida que nosotras somos dadoras de vida. Entonces, nuestra constitución, por ejemplo, nos protege cuando estamos en estado de embarazo, nos da una licencia y este tipo de cosas. También en otros artículos muestra que no debe haber desigualdad entre hombres y mujeres. Lo vemos en el artículo 43. En el artículo 42 vemos que tiene que sancionarse la violencia en el núcleo intrafamiliar. En el artículo 13 vemos que existe la igualdad en nuestro país. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Buscar que haya igualdad material. Buscar que esa igualdad formal que está en la Constitución y que es un derecho se vuelva real. Entonces, quiero que tengamos en cuenta lo importante que es la perspectiva de género para juzgar y para tratar los casos en donde haya mujeres involucradas con vulneración de sus derechos. Hay que tener un criterio diferenciado, en la medida en que existen categorías sospechosas que nos muestran que puede haber una vulneración de derechos humanos muy grande. Y tenemos que tener en cuenta la debida diligencia del Estado. El Estado es responsable de su sociedad, de lo que somos nosotros como mujeres, y tiene que educar, también prevenir. Todo esto es muy importante. Espero que esto les haya servido. Es muy importante que todo el tiempo nos informemos. Les dejo en la descripción el link del podcast sobre historia de los derechos humanos y la mujer. Espero que se suscriban y los veo en un próximo video.